Muy buenas tardes con todos nuestros seguidores, seguidoras que siguen nuestro medio digital APAC TV. Mi nombre es Giovanni Sánchez, hoy estaré acompañándoles en este diálogo que tendremos en nuestro programa La Tulpa con el tema de, básicamente sobre los temas de antropocentrismo y también desterritorialización a base de la conquista, digamos, de la imposición de nombres que no son relativamente parte de nuestra cultura, y para ello vamos a estar acompañados de una invitada muy especial que viene desde Cotacachi. Así que no se despeguen de nuestra señal, ya regresamos. Bueno, seguidores, seguidoras, a todas las personas que se siguen sumando a nuestra transmisión. Recuerden, en esta ocasión vamos a estar topando el tema de básicamente la desterritorialización que se da a base de la conquista cuando nos despojan de nuestros nombres quichuas, nuestros nombres ancestrales, también un poco de antropocentrismo y también de algunas cositas más que nos va a comentar que están generando contenido, digamos, intercultural en Radio Cocoa con nuestra invitada. Así que sin más preámbulos, bueno, vamos a dar paso. Bienvenida, Catignina, aquí al espacio de La Tulpa. Agradezco que estés aquí. Así que empecemos conociéndote un poco de dónde vienes, también, aunque ya lo recalqué. ¿A qué te dedicas? Muchas gracias, Giovanni, por la invitación, primero que todo, y muy contenta de conocer por primera vez APAC TV y La Tulpa. El año pasado me hiciste una entrevista también por Zoom, pero bueno, muy feliz de estar acá. Y bueno, como decías, soy de Cotacachi, nací en Cotacachi, pero ahora por trabajo vivo la mayor parte del tiempo en Quito y siempre estoy yendo y viniendo. Soy periodista quichua, me defino de esa forma. Me parece importante definirme así porque es reciente que los pueblos y nacionalidades estamos también involucrados en los medios y también apoderándonos de nuestras narrativas propias. Entonces me parece importante definirme de esa forma, como una periodista quichua. Exactamente, y como estamos hablando sobre el tema de narrativas, coméntame, ahora vamos a hablar de unos 3 temas que han estado publicándose desde ya hace poco, que están, bueno, llevándose a cabo en tu labor en Radio Cocoa. Coméntanos cómo nace este tipo de contenidos, porque entiendo que es un podcast también. Sí, exactamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de 3 episodios específicos que se han publicado en un podcast, que es un proyecto que inició desde mi trabajo en Radio Cocoa, como bien mencionas. El podcast como tal tiene el nombre de Cabos Sueltos y fue un proyecto que nació, bueno, yo siempre desde mis épocas universitarias ya tenía mucho interés por cubrir temas, historias que estén pasando en el territorio, porque veía que había una ausencia grande en los medios y también en los currículums del periodismo. Entonces, al ser una mujer quichua, siempre tenía mucha curiosidad también por seguir indagando en los propios temas que son afines a nuestra identidad, porque si bien somos quichuas, también nosotros aprendemos, es un aprendizaje la cultura, no es algo con lo que nacemos y ya nacemos conociendo, quiero decir, sino que también son cosas que se aprenden, se escuchan de los abuelos, de las abuelas, nuestros papás. Entonces, bueno, en resumen, tenía ya esta curiosidad por tratar más de estas narrativas apegadas a mi identidad. Y cuando empecé a trabajar en Radio Cocoa, mi supervisor, por decirlo de alguna forma, mi colega, me propuso hacer un podcast en quichua. Y para mí fue interesante este contraste, porque yo soy quichua, pero no soy quichua hablante. Entonces yo le dije, ¿cómo puedo hacer yo un podcast en quichua si yo mismo no domino la lengua? Y más bien lo que le propuse es que creáramos un espacio donde podamos justamente abordar estas cosas que parecen contradictorias, ¿no? Como el hecho de ser una persona quichua, pero que no domina el lenguaje de sus abuelos, digamos. Y pensando en que el Ecuador también es este país muy diverso y muy heterogéneo, que siempre que está habitado por un montón de grupos sociales que tienen sus propios
sus propias identidades y sus propios intereses también. Entonces a veces entre pueblos vamos chocando, ¿no? Entonces yo le decía, ¿por qué no creamos un espacio que pueda justamente dar cabida a esa tensión que a veces se genera entre grupos sociales, grupos humanos que habitamos el Ecuador? Entonces así surgió la idea del podcast, y hasta ahora tenemos publicados 4 episodios, uno que fue el piloto, digamos, que fue como el primer experimento, y ya este año lanzamos la primera temporada como tal, donde ya se han publicado 3 episodios. Ya, y justo hablando de identidades, abordemos el primero de ellos, que si no me equivoco está hablando de los nombres quichuas, de la desterritorialización. Para las personas que nos están viendo, para que les puedas comentar un poquito también, ¿qué es la desterritorialización? ¿Cómo lo abordan ustedes? Mira, yo llegué a esa conclusión pensando mucho en qué implica, en qué implicó todo el proceso de la colonización y el hecho de haber llegado a tal punto que los pueblos no podrían nombrarse así, a nombrar a sus descendencias en sus lenguas originarias. Y este episodio como tal, y un poco para entender cómo llegó a esta conclusión de la desterritorialización, este episodio surgió de una columna de opinión que yo escribí hace como un par de años, que era una crítica a esta tendencia o a esta moda que hay ahora de apropiarse de palabras quichuas para nombrar cualquier cosa, ¿no? O cualquier... no sé, una marca de medias, ahora puedes encontrar con un nombre en quichua. Quizás la primera y la más como conocida en el país es la marca de chocolate. Y así un montón de marcas y productos que yo iba viendo que iban tomando como estas palabras. Y más que un reclamo a eso, porque me parece chévere que tanto quichuas como no quichuas puedan usar el idioma en su cotidianidad. Más que una crítica, eso era como una preocupación a ver que no se conocía el proceso que implicó, la lucha que implicó que las mismas personas indígenas puedan usar esos nombres en sus cuerpos, en sus descendencias. Entonces, así surgió esa columna de opinión. Pero después empecé como a reflexionar también sobre, bueno, ¿cuál fue la historia particular de mi familia, ¿no? Porque en el episodio yo cuento, por ejemplo, que de chiquita a mí me sorprendió conocer que el nombre de mi papá no fue su nombre de nacimiento, sino que había sido otro y un nombre en español, y que años más tarde él se cambió de nombre. Entonces yo crecí cuando era chiquita me dio mucha curiosidad y crecí con eso. En mi familia también tengo otro ejemplo de una tía que también era chistoso, que a mí me decían, ella se llamaba de tal forma en español, pero ahora tú la conoces así. Y entonces me parecía importante reflexionar sobre eso, porque eso sí es algo que siempre sucede, que mucho de lo que yo escribo surgen de experiencias personales. Entonces, ya escribiendo este episodio fui investigando sobre los nombres y sobre el hecho de que como son tan cotidianos, o sea, las personas usamos los nombres para llamarnos todo el rato, ¿no? Como, hola Giovanni, ¿cómo estás? Giovanni, pásame esto. No sé, es tan cotidiano que ya ni siquiera nos ponemos a pensar en lo que implica un nombre, una etiqueta, porque el nombre al final es una etiqueta. Entonces, en esta investigación fui descubriendo que a lo largo de la historia, de hecho, quitarle un nombre a una persona es una herramienta de subyugación también. Entonces hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. En el episodio se citan algunos en concreto, como el tema de la esclavitud, por ejemplo. A las personas esclavizadas de África que las traían hasta América, lo primero que perdían junto con su libertad era su nombre. O en las cárceles, por ejemplo, también vemos eso. Las personas privadas de libertad no pierden su nombre y reciben un número a cambio de esa libertad coartada, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de eso y claro, yo decía como, wow, fue muy interesante ver cómo se daban estos procesos de conquista y colonización. Entonces
se me hizo como una metáfora muy poderosa e interesante pensar que si de alguna forma la colonización implicó la desterritorialización y la pérdida de nuestras tierras, eso también hicieron con nuestros cuerpos. Entonces de ahí, así es como llegó a esa conclusión, ¿no? También quitarle un nombre a esa persona es porque nuestros cuerpos también son territorios, son nuestros territorios. Y cuando nos quitan esa primera etiqueta o esa primera identidad, es también una suerte de despojo. Entonces, así es como llegó a esa conclusión con el episodio. Exactamente. Algo que siempre me ha quedado sonando cuando hablamos de este tipo de despojos de nuestra identidad cultural, tal vez tú puedes mencionarlo, aunque quizás es para el público en general algo evidente aún en estos tiempos, pero tú has podido evidenciar este tipo de casos aún en nuestra época actual. Podríamos decir que ya no se sigue teniendo estos rezagos de las conquistas. Sí, creo que definitivamente, pero es complejo porque si bien a veces también hablamos mucho del tema de la pérdida de identidad, que a mí eso me interesa. Pienso que debemos todavía como dialogar un poco más sobre lo que implica la pérdida de identidad, porque claro, yo me acuerdo que cuando era más adolescente escuchaba mucho decir como, ay, es que los jóvenes de hoy en día ya están perdiendo la identidad, y creo que no ha habido ni siquiera como una conversación más profunda de qué es la identidad para empezar, como para decir como, no, estás perdiendo tal o cual cosa, porque es complejo. O sea, si bien yo, por ejemplo, no crecí con la lengua quichua, podrían decir como, ya perdió su identidad, pero no fue una decisión propia, ¿me entiendes? Estaba ligado a un contexto más complejo, como el hecho de que mis abuelos y mis padres hayan crecido en un entorno urbano, y para un poco defenderse del racismo fue ocultar la lengua. Entonces, digamos, mi historia es resultado de eso, y me parece complejo que se haga una acusación tan fuerte como, no, es que tú pierdes la identidad por eso. Bueno, eso por un lado. ¿Puedes repetir la duda? Verás, como estábamos dialogando, pues, más bien para seguir entendiendo cómo viene este tema de la identidad, digámoslo de esta manera, algo que me parece interesante es igual, no sé, para que conozca el público que nos está observando, pues tú tienes un nombre quichua, es Catignina, entonces no sé, ¿qué significa Catignina? Tú lo has tenido desde que naciste, pero también cómo podríamos ver, no sé qué has escuchado tú, por ejemplo, de personas como yo, por ejemplo, que tiene un nombre que no es quichua. Entonces, ¿cómo has podido observar esta realidad dentro de lo que tú has investigado y lo que has podido observar, o también lo que tú consideras o opinas? Sí, para mí fue muy importante durante mi crecimiento el tema de mi nombre, porque como es un nombre un poco extraño, Catignina Yuyarik, no es un nombre tampoco muy común en quichua mismo. Entonces, bueno, me han llamado de muchas formas, me han cambiado el nombre un montón de veces también. Entonces, yo crecí con eso, pero de chiquita no entendía todo como la relevancia que significa tener un nombre quichua, ¿no? Porque, bueno, uno es pequeño, no entiende mucho de esas cosas. Pero ya cuando ya fui más grande, como te cuento, ya entendí que mi nombre fue posible gracias a una lucha, ¿no? Entonces, he visto que, he visto con preocupación que cada vez las personas quichuas mismo ya no se nombran en sus lenguas ancestrales, si bien hoy por hoy es un derecho del que todos podríamos gozar, digamos. O sea, si tú vas al registro civil, deberías tener la posibilidad de inscribir un nombre quichua. Todavía hay una presión, por ejemplo, del registro civil o de los burócratas de insistir que las personas no se nombren en sus lenguas ancestrales. Y en el podcast mismo también cito que no es un caso solo de Ecuador, ¿no? O sea, esto pasa con los pueblos originarios desde el norte al sur. O sea, yo en el podcast cito le cito a una escritora y activista de los derechos lingüísticos mexicana, Yasnaya Aguilar Gil, que ella habla sobre el hecho de que
en lugar de que los sistemas, por ejemplo, el registro civil se adapten a las lenguas quichuas, los burócratas lo que hacen es optar por insistirle a los padres en que no les nombren a sus hijos en sus lenguas originarias, ¿no? Y eso pasa aquí, como te digo, eso pasa en todos lados con los pueblos originarios, con los cuerpos racializados. Entonces, eso sí lo miro con mucha preocupación, pero también sí siento que ha habido un despertar interesante de muchas personas que no necesariamente se definen como quichuas, pero que tienen algún origen, ¿no? En su familia, su abuelo, yo qué sé, su tatarabuelo. Entonces empiezan a tener también esta curiosidad por la identidad y buscan también nombres quichuas que puedan como resonar con algo más profundo, ¿no? Entonces, me parece eso interesante, creo que también es una discusión que hay que tenerla porque también se puede caer mucho en el esencialismo de decir, yo quiero ser una persona quichua, entonces que ya solo me cojo un nombre y ya. Entonces, hay que tener como esa conversación. Sí, exactamente. Es que hablando de esencializaciones, algo que, bueno, sería interesante abordarlo también es cuando las personas nos etiquetan, o más bien dicho, nos describen de cierta manera, con ciertas características. Y si es que no cumplimos esas características, pues no somos quichuas. Me acuerdo que inclusive es un tema que se utiliza para discriminación, porque muchas personas, inclusive por el hecho de no tener un nombre quichua, se les ha etiquetado de personas que no tienen su identidad clara, o personas que inclusive tal vez que no han tenido como una costumbre precisamente en ciertas prácticas o en ciertas vestimentas, también son etiquetadas. Entonces es un tema muy amplio, me supongo también, y me supongo que también estás en esas líneas, de ir investigando, conociendo estas realidades a través de la identidad. Sí. Sí, bueno, en producción nos están mencionando que nos vamos a un pequeño corte, vamos a tener unos mensajitos, pero no obstante, antes de irnos al corte, pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en TikTok, estamos en YouTube, en Instagram, tenemos nuestra plataforma web apac.tv para que también se puedan informar de las últimas novedades que tenemos nosotros en nuestras redes sociales. Y bueno, recordarles, estamos en esta ocasión conversando sobre la desterritorialización, básicamente con los nombres que fueron impuestos y que nos despojaron inclusive de nuestras propias identidades en la conquista, con Katik Nina Tituaña. Entonces ya regresamos después de un pequeñísimo corte. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu, mama. Ari, mas kapaylla. Kaykaña maukayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kayguta papay. Pay. Vida maskayka na kullkillachuka. Vida maskayka shupa muchuyta yuyaspa llank'aymika. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pay. Ya, y bueno, estamos de regreso después de este brevísimo corte que hemos tenido aquí, unos pequeños mensajes que hemos tenido para ustedes. Y bueno, continuamos con nuestro diálogo. Nos están mencionando que tenemos mensajes. Bueno, un mensaje nos deja una seguidora, Tamia Guandinango. ¿Qué hacer si las personas pierden el interés por aprender el idioma quichua? Nos pregunta. ¿Qué opinas de eso? Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay que empezar indagando un poco en el por qué, ¿no? Porque muchas veces las personas, si pueden mostrar un desinterés, puede estar ligado a un contexto más complejo, como por ejemplo, si tú eres una persona quichua y vas a un colegio en el que eres la minoría o estás rodeado de personas mestizas, probablemente
te avergüences, ¿no? de quizás hablar el idioma, qué es lo que les pasaba a nuestros padres o a nuestros abuelos. Entonces, creo que generalmente, y de lo que yo he podido conversar con personas, tiene que ver mucho con eso, con algo que, con una herida en la identidad quizás, con algún agravio que te hayan hecho a ti directamente respecto a tu identidad, ¿no? Entonces, generalmente cuando no tienes el interés por eso, se debe a alguna cuestión más profunda. Sí, no tengo una respuesta como única porque yo, como te digo, no soy una persona quichua hablante, pero tengo mucho interés por la lengua, entonces todo el rato estoy como buscando música, intentando captar cosas en las conversaciones de mis abuelas, pero no he tenido todavía la oportunidad de sentarme a estudiar el quichua seriamente, digamos. Entonces quizás eso se puede interpretar como, es que no tiene interés, pero no es por eso, es porque no me he dado yo el tiempo de sumergirme en una experiencia que me ayude a desarrollar mi conocimiento de la lengua. Entonces, creo que si es que hay una persona que parece mostrarse poco desinteresada, lo que yo empezaría haciendo es hacerle preguntas, ¿por qué? No sé, indagar en qué es lo que está pensando también esa persona, ¿no? Ya, también de TikTok tenemos unos mensajes. Nina nos dice, no sabría decir cuál es el apellido, la lengua materna como tal perdiéndose a causa de las estructuras de poder llevadas por el racismo que impiden que los propios hablantes, los y las que están en territorio lo hablen, pero qué grandes marcas. Claro, es un poco topando algo que estabas mencionando al inicio, me parece, que tú encuentras estos nombres en marcas, que encuentras eso. Pero de cierta manera supongo que fue como un primer paso, aunque también hablamos de apropiación cultural también ahí, cuando topamos este tipo de temas. Sí, puede ser una línea muy delgada, ¿no? O sea, como te digo, yo creo que el quichua tiene tanto igual derecho que el español, por ejemplo, a ocupar el paisaje visual. Eso quiere decir que está bien que lo podamos leer en letreros, está bien que lo podamos leer en anuncios, por ejemplo, está bien que lo podamos leer en marcas, pero lo que no está bien es que las personas no conozcan que eso fue, como yo te decía antes, que eso fue una lucha, que eso implicó un trabajo, organización de los pueblos originarios, ¿no? de las organizaciones que en un momento se pararon fuerte a reclamar derechos. Entonces, sí, yo creo que es complejo, te digo, siempre está como en esta línea delgada entre apropiación cultural y apreciación cultural. Entonces también, no sé, yo siempre pienso que hay que partir haciéndole una pregunta a la persona de por qué para ti es importante nombrarte o nombrar algo en esta lengua. Exactamente, es decir, no tachar de golpe con alguna etiqueta de si está bien o mal en este caso. Sí, es algo que se ha observado realmente que siempre hace falta. Tenemos también otro mensajito, dice Santi, saludos desde Bogotá. Bueno, un saludito también. Gracias por estar en la señal. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Les recuerdo que estamos transmitiendo por nuestra señal de APAC TV en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram, así que pueden dejarnos mensajitos para poder leerlos, comentarlos, contestarlos. Pero bueno, de momento vamos a continuar. Tenemos un segundo tema en esta temporada que están realizando de Cabos Sueltos. Estaba revisando que se trata sobre un poco el antropocentrismo, que me parece que es un tema muy interesante, valga mencionarlo. Pero ¿qué abordas tú en este segundo podcast? Este segundo episodio fue concretamente una entrevista con Alessandra Yupanqui. Alessandra Yupanqui es una creadora de contenido, storyteller y fundadora de un medio de comunicación. Ella es peruana. Yo la conocí a través de Instagram, de hecho, porque Alessandra Yupanqui tiene una historia muy interesante respecto a su apellido. Y ella hizo justamente un reel, un TikTok, en el que contaba esa historia de cómo llegó a darse cuenta de que su
de que una de sus abuelas o bisabuelas, sin mal no me acuerdo, había ocultado el apellido Yupanqui en su familia. Y ella recibió el apellido Guzmán, que es un apellido ya, digamos, hispánico. Entonces, ella cuenta esta historia y tiene como todo este despertar de que su identidad está mucho más arraigada en los Andes, porque tú sabes, bueno, esto no creo que lo dije, pero Alessandra nació en Lima, y Lima ya es una ciudad de la costa en el Perú. Que Lima además es una ciudad muy interesante porque tiene mucha migración de la sierra, de los Andes peruanos. Entonces Alessandra empieza a darse cuenta de su historia familiar y, como te digo, de cómo sus raíces estaban más apegadas hacia lo andino. Entonces yo la conocí de esa forma y todo su contenido va un poco sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la identidad y del empoderamiento de la identidad andina, perdón. Entonces le propuse que hagamos esta entrevista para el podcast. Ella aceptó y bueno, en uno de los temas que tocamos en esta entrevista, que dura más o menos 1 hora, fue el tema del antropocentrismo. Y el antropocentrismo no es otra cosa que pensar en el mundo en función de los seres humanos. Pero los seres humanos no somos los únicos que habitamos este mundo. Cohabitamos con otras especies. Pero los seres humanos siempre hemos tendido a posicionarnos como no sé, todo funciona en función de nosotros, valga la redundancia. Como que somos los que estamos en la cabeza. Los únicos que existimos y ajá. Entonces, Alessandra tiene este medio de comunicación que se llama Sapiens Latam, en el que hablan principalmente sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces ella me decía que le parece un poco ilógico que como seres humanos nos estemos peleando tanto sobre el tema de qué identidad es mejor que la otra, cuando el mundo se está acabando prácticamente, que estamos haciéndole mucho daño a este mundo. Entonces la idea es, ¿por qué no trascendemos justamente el tema de las identidades pensándolas en una forma antropocentrista? ¿Por qué no trascendemos de eso y empezamos a preocuparnos un poco más de nuestro planeta, del planeta que estamos ahora mismo habitando, pero que no sabemos si en 50 años va a seguir siendo posible? Sí, algo que suele mencionarse en Cosmovisión Andina especialmente, siempre hablamos de la horizontalidad. En ese caso te pregunto, tú bueno, entendemos que es el antropocentrismo, pero ¿consideras que nuestros pueblos tal vez han adquirido esa costumbre, esa cultura antropocentrista? Y ahora también hablando al respecto de nuestra contemporaneidad, es decir, del tiempo actual, por más que decimos que no somos antropocentristas, que todo es horizontal, ¿tú has podido observar en la práctica que eso realmente pase? Mira, es interesante ese tema y justo Alessandra hizo una reflexión importante en el podcast, que ella decía que esta idea del antropocentrismo no es nueva y no es algo que solo nosotras estemos pensando en eso, ¿no? Sino que el antropocentrismo, el hecho o sea, lo que ella decía es que nuestros pueblos originarios siempre han estado preocupados de cohabitar con otras especies en este mundo, no de forma jerárquica, posicionando al ser humano en la pirámide y a los demás por debajo. Eso es algo que los pueblos antes de la conquista vivían de esa forma, vivían de una forma más armónica con su entorno. Entonces, como te digo, no es una idea nueva que ahorita esté como que no tenga un autor, digamos. Ya los pueblos originarios ya venían con esa cosmovisión, como decías tú. Entonces, creo que sí, puedes ver en la Amazonía, por ejemplo, que cómo los territorios defienden su entorno, su hábitat, ¿no? Pero en cambio, creo que en la sierra ha funcionado de forma distinta, porque de alguna forma sí hemos estado más en contacto o hemos vivido como estos procesos de conquista y colonización de una forma un poco más como fuerte. Entonces, o no sé si más fuerte, porque ahora que estoy pensando en esto, pienso en el tema del petróleo en la Amazonía, por ejemplo. Pero creo que han sido procesos muy distintos. Pero creo que en la sierra un poco, no sé, sí miro con preocupación el hecho de que muchos pueblos
se hayan integrado como también al mundo globalizado y al capitalismo, que creo que no tiene tanto que ver ya con las identidades, sino con las formas de vida a las que uno se empieza a pegar. No sé, por ejemplo, el hecho de que puedas migrar y conocer otros, te hace una persona mucho más globalizada, pero también te hace una persona que ya no está tan preocupada por el entorno en el que vivimos. Entonces no creo que tiene que ver tanto como con cómo tú te identificas como persona, sino con los valores que empiezas a adoptar cuando conoces otras realidades. Y eso puede ser para los pueblos, para personas que descienden de pueblos originarios, como para personas que no. Entonces, un poco por ahí está la tensión de esta conversación, ¿no? Sí. Bueno, avancemos un poquito. También en producción nos dice que se nos va terminando el tiempo, pero también tenemos unos mensajitos. Bueno, antes de continuar, quiero leer estos mensajes. Atu Guaira nos dice, ¿se debe concientizar a los padres primerizos con el tema de la pérdida de la identidad o se debe hablar con los niños y los jóvenes? ¿Qué opinas? Creo que la cuestión fundamental está en cambiar el sistema. Porque creo que los padres, por más campañas que hagamos de concientización, si es que en los registros civiles, por ejemplo, se siguen impidiendo la incorporación de estos nombres, entonces no va a haber ningún cambio. Entonces creo que debemos también empezar desde pensar un poco más profundo en que necesitamos un cambio en el sistema como tal. Porque de ahí yo creo que los padres sí quieren poner a sus hijos nombres quichuas. No creo que sea una cuestión de concientizar como tal. Otro mensaje nos deja Julio Baquilema. Después dice, el problema del racismo y sus implicaciones no está en la cultura indígena, más bien está en la ignorancia de la sociedad misma, que lo toman a la ligera y no como tal. Somos raíz de la sociedad. Claro, luego ya viene la mezcla de la sociedad a consecuencia de la colonización, que es el mestizaje. Bueno, eso nos deja Julio Baquilema. Avanzando con la entrevista, tú nos mencionabas también que tienes en términos de identidad y ahora hablando de la interculturalidad también, un último podcast que han estrenado, inclusive tú mencionas este día, me estabas mencionando ahora que se estrenó. Coméntanos. Sí. Claro, a ver, este episodio es el tercer episodio del podcast y el tema son las amistades en el contexto de la interculturalidad y la segregación también. Entonces, este episodio tuve la idea de hacerlo a partir de mi experiencia personal, en la que me ha tocado generalmente convivir en muchos entornos mestizos, siendo una persona quichua, y he visto que yo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos mestizos, pero mis amigos mestizos no tienen muchos amigos indígenas más allá de yo. Entonces, yo decía, ¿por qué? Porque yo sí he tenido como esta oportunidad de convivir con estas otras personas, pero los círculos sociales, por ejemplo, de mis amigos de la capital, generalmente están más cerrados hacia personas que se identifican de la misma forma, ¿no? Digamos, llamémoslos mestizos en este caso. Entonces, un poco de ahí surgió la idea del episodio de cuestionar esto. Entonces, en el episodio investigo sobre que el hecho de que las amistades se den entre personas, a veces pensamos, ¿no?, que las amistades son resultado del azar, de decir como, sí, nos conocimos por el destino, o por yo qué sé. Y no pensamos que en general estas amistades surgen dentro de unos órdenes ya establecidos que generalmente están determinados por motivos de clase social, de etnia, de geografía, un montón de variables que ya están configuradas de cierta forma en el mundo, ¿no? Entonces tú ves que, por ejemplo, una persona de la capital que es de clase socioeconómica alta, que ha asistido a colegios privados toda su vida, generalmente sus círculos han estado cerrados a solo esas personas y no se abren a otras realidades, digamos. Entonces,
En el episodio hago un poco esta investigación también sobre la relevancia política de la amistad, de lo que implica hacerse amigo de otra persona diferente y cómo eso puede un poco desmantelar esos sistemas segregacionistas que vivimos todavía a día de hoy, a pesar de que decimos como, no, es que el racismo ya no existe, o decimos como, Ecuador ya es una sociedad integrada, pero creo que todavía no hemos llegado a ese lugar y nuestro país todavía está muy segregado por esto que te digo, por razones socioeconómicas, por razones raciales, etc. Sí. Respecto de esto, yo tenía una pregunta, verás, porque se me hizo importante el tema. Y bueno, va a ser la última pregunta, ya que producción también ya nos dice que se nos acaba el tiempo. Pero, verás, se me venía a la cabeza, la interculturalidad como tal en nuestro país se da quizás porque ya existe una conciencia de ella, porque a veces también me he puesto a ver que la interculturalidad quizás es un tema que nosotros hemos buscado, inclusive al tratar de relacionarnos con etnias o con grupos culturales que antes dominaban o que, bueno, hasta cierto punto aún se ve que dominan en ciertos aspectos. Hay un tema de quizás buscar la interculturalidad desde estas etnias dominantes hacia las que han sido dominadas históricamente, o ha sido como un logro que se ha tenido desde, digamos, nosotros, en pocas. Nosotros estamos buscando esos espacios y porque nosotros buscamos esos espacios logramos relacionarnos con otras culturas, con otras etnias, o ellos también van a estos territorios y también forjan la interculturalidad. ¿Cómo ves tú eso? Sí, creo que generalmente ha sucedido, como tú dices. Creo que el término de la interculturalidad siempre ha sido un esfuerzo de los pueblos originarios, porque, o sea, el hecho mismo de que el Ecuador se haya declarado como un estado plurinacional y por lo tanto interculturalidad fue una lucha de los pueblos. Eso no quiere decir que las personas mestizas hayan participado en eso, porque el mestizaje es resultado, si bien de la colonización. Creo que a veces le ponemos como ese peso al individuo mestizo, a la persona mestiza, cuando fue un proyecto nacional del Ecuador como en su fundación como república, como Estado-nación. Fue un proyecto que viene desde de los poderes. Entonces creo que no hay que ponerle como esa carga a la persona mestiza, al individuo que está del día a día, ¿no? Quiero decir. Entonces creo que sí. ¿Me puedes recordar la pregunta? A veces me voy. ¿Cómo opinas? ¿Has observado que la gente, digamos, de estas clases que han sido históricamente dominantes? Estamos hablando de la interculturalidad, perdón. ¿Ellos han buscado estos espacios? Creo que sí, o creo que ahora lo veo con más frecuencia. Creo que, como te decía antes, igual hay muchas personas mestizas que empiezan a darse cuenta también de sus raíces, que quizás no se definen como una persona indígena, como una persona quichua, pero que sospechan que en su árbol genealógico en algún momento alguno de sus familiares fue indígena, por ejemplo, pero que abandonó la identidad por un contexto de discriminación, por ejemplo. Entonces, he visto que muchas personas mestizas también están como con estas dudas identitarias y que cada vez se abren un poco más a buscar y, por lo tanto, a conocer otras realidades, como puede ser la realidad de una persona quichua. Entonces, eso sí he visto y, de hecho, mis amigos, los amigos con los que comparto y que son cercanos a mí, es porque hemos podido ser capaces de tener ese tipo de conversaciones y de estar abiertos a este tema de la interculturalidad. Entonces no creo que la conversación va entre quién es el que está posibilitando la interculturalidad o no, sino de un poco también abrirnos y conocernos entre ambos. Bueno, así es, estuvimos en este diálogo, en esta tarde, en nuestro programa La Tulpa, conversando con Katy Nina Titueña. Como pudimos escuchar, hay un largo camino que tenemos para poder conocer, entender de mejor manera la identidad, especialmente porque ha sido más que todo el tema que hemos estado tratando hoy. Para ir cerrando ya la entrevista, porque ya no nos queda ya tiempo prácticamente, Katy Nina, coméntanos en dónde pueden escuchar este podcast, que es muy interesante. Creo que a mucha gente le puede interesar. Aquí es tu espacio. Gracias.
Coméntale al público, coméntanos a todos en dónde pueden escucharte y también unas palabras finales que quieras darle al público. Mira, el podcast, la productora, digamos, o la casa del podcast es Radio Cocoa. Como te contaba, este medio de comunicación fue donde surgió la idea y que ha impulsado este proyecto. Entonces, les invito también a seguir a Radio Cocoa, que también tiene un contenido muy interesante sobre expresiones culturales, música independiente, etcétera. Pero también pueden seguir al podcast en su nueva página que está recién creada, que es cabos.sueltospodcast. Cabe recalcar que solo estamos por ahora en Instagram, entonces nos pueden seguir a través de esa página, y a mí me pueden seguir como Catignina Tituania también en Instagram, donde también voy compartiendo el podcast, voy compartiendo otro contenido también, lecturas, por ejemplo, que me interesan o que yo leí para poder escribir un ensayo, las investigaciones que hago. Entonces, a través de mi perfil personal también me gusta interactuar con las personas que llegan al podcast de una u otra forma, ¿no? Eso, invitarles a que nos sigan y a que compartan los episodios. Creo que cuando un proyecto está empezando, lo que más necesita es amigos. Entonces, por lo tanto, les invito a que nos sigan y a que compartan nuestros episodios. Muchas gracias, Giovanni. Gracias a ti, Catignina. Bueno, eso fue lo que pudimos compartir con todos y todas las personas que nos están viendo en vivo en este momento por la señal de APAC TV. Mi nombre fue Giovanni Sánchez. En esta ocasión estuvimos acompañados en este diálogo en la tulpa con Catignina Tituania, quichua, periodista cotacacheña. Y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También mañana anunciarles que tenemos otra entrevista más a propósito de la serie que estamos topando de filosofía andina, que vamos a hablar sobre el pensamiento quichua y cómo es su enseñanza a través de la lengua. Así que no se pierdan estos importantes e interesantes temas a través de nuestra señal de APAC TV. Hasta mañana.